China. Y me parece que esta es la clave de una decisión tan poco política, digamos, que en el caso de Trump es un reaseguro de tener a alguien que lleve adelante su política, la política de los republicanos en América Latina, o sea, una política más dura. Por eso lo elige antes de las elecciones, por si las dudas no es reelecto, ¿no? Por eso el apuro de hacerlo. Como Uruguay apoyó esta política y el gobierno argentino estaba en contra de esta política, es más, tenía un candidato para presidente del BID, creo que esta es la base de la tensión. En ese marco, creo que también la OEA juega un papel importante con el tema de Almagro, también otro Bueno, uruguayo. el tema es ese, que yo creo que los organismos internacionales latinoamericanos, bueno, de alguna manera reflejan el hecho de que salvo México, que tiene una tan especial relación con su vecino del norte, y es este dicho mexicano, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Salvo ese caso, y salvo Argentina, con esta orientación, el resto de los países de América Latina son gobiernos de derecha. Lo que sucede es que son gobiernos de derecha para los cuales, es decir, con modelos neoliberales, para los cuales la pandemia fue el detonador de crisis que ya tenían, porque antes de la pandemia estaba en crisis Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. O sea, estos modelos neoliberales estaban en crisis y también estaban en crisis en los países centrales de Occidente. En Inglaterra con el Brexit, en Francia con los chalecos amarillos y las huelgas, en Italia con una recesión de hace tiempo, en Alemania con ciertos problemas de pobreza y sobre todo el surgimiento de los neonazis, en España también con un crecimiento de las derechas, en Estados Unidos se vuelca el proteccionismo, es decir, creo que la pandemia hizo estallar la crisis que venía arrastrando los modelos y las políticas neoliberales y la globalización neoliberal, y ojo que esto ya había sido anunciado por Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, que había dicho a fines del 19 que si la desigualdad en el mundo y el comportamiento financiero no se revertían, podía estallar una crisis similar a la de 1930. Pienso que la crisis que ha estallado es peor que la de 1930 por la magnitud de la exclusión social, por la pandemia y otro factor que son, esto reitero mucho, las amenazas del calentamiento global. Esto no se está tomando suficientemente en cuenta y es altamente peligroso porque los dos factores que alimentan el calentamiento global, y esto yo lo reitero muchas veces, no sé si ya te lo he dicho en otra ocasión, Stephen Hawking, este astrofísico brillante que tenía ciertos problemas físicos, que murió en marzo del 2018, él había señalado que si antes de 5 décadas no se revierten los factores que alimentan el calentamiento global, la Tierra puede entrar en un punto de inflexión que genere un proceso acelerado e irreversible de calentamiento hasta llegar a 150 a 200 grados centígrados. Este es el fin de la vida en el planeta. Ahora, ¿cuáles son los dos factores que alimentan el calentamiento global? La emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, y la deforestación, que impide que los árboles transformen el dióxido de carbono en oxígeno y favorecen el régimen de lluvias. Ahora, nos encontramos con que Trump, que es uno de los dos países más contaminantes del mundo, dice que en realidad esto del calentamiento global es un chiste, y está favoreciendo la promoción
de la producción, ya no solo de petróleo, sino de recuperar el carbón, digamos que según él tienen para 100 años de carbón. Y el otro es Bolsonaro, que también diciendo que eso no existe, está tratando de devastar gran parte del Amazonas, que es el pulmón del mundo, que genera el 20% del oxígeno mundial. Y este está arrasando con la Amazonia. Digo, este es el peligro que significan las políticas de derecha, o sea, este elemento de un Claver Caroni al frente del BID, con una orientación de derecha, sobre todo alimentada por las políticas de sector republicano de Estados Unidos, pone en cierto riesgo la vida humana en el planeta, ni más ni menos. Esta es la gravedad, me da la sensación de la crisis actual, ¿no? Bien, eso nos está dando una pauta a nivel internacional y la política geoestratégica del gobierno de Estados Unidos con Trump. Ahora, al inicio de la conversación estabas hablando también del tema de Uruguay, cómo queda Uruguay, pero ¿podrías explicitar un poco más tu opinión acerca de cómo queda definido o determinado Uruguay en ese contexto? Porque es un tema que acá en Uruguay no se habla. Es un tema que en Uruguay Claro. no se habla. La gran prensa no lo habla. Bueno, mira, acá Uruguay venía de varios años de una orientación donde era uno de los países de América Latina que había tenido las políticas más acertadas en términos de la reconversión energética. Por ejemplo, había prohibido la explotación de hidrocarburos no convencionales en la región cercana a la empresa Salto Grande, porque efectivamente las exploraciones para la explotación de petróleo no convencional estaban sobre el acuífero guaraní y había habido algunas pérdidas o algunos pequeños drenajes, y date cuenta que si llegás a contaminar el acuífero guaraní, eso sería una tragedia infernal, porque es una de las grandes reservas de agua. Digo, en ese sentido, Uruguay venía teniendo una política muy de avanzada en términos de las políticas frente al calentamiento global y las políticas sociales, porque era uno de los países que había conservado cierto igualitarismo y no tuvo el crecimiento exponencial de otros países. Vos pensás que en Argentina, y más allá de lo que se haya querido corregir algunos gobiernos, hasta la era militar, vos tenías un 6% de pobreza y un 3% de desocupación, y el 95% de los trabajadores y con derechos sociales. Hoy tenés el 50% de pobreza, que existe del 6 al 50. Pasaste del 3% de desempleo al 14% de desempleo. Pero si se incorporan los inactivos, que son los desempleados que no buscan trabajo, han caído ya en la desesperación o en el desaliento y no buscan trabajo, está superando el veintitantos por ciento, del 3 al veintitantos por ciento, del 6 al 50% de pobreza. Esto es catastrófico. No te pueden decir que los modelos neoliberales son exitosos. En ese sentido, Uruguay ha sido un país que en el mismo periodo, más allá de las políticas que se haya dado el Frente Grande, conservó cierto nivel, me parece, de equilibrio social y no tuvo el carácter devastador que esto ha tenido en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Esto me parece que es la diferencia de Uruguay respecto de Argentina, digamos, ¿no? En ese sentido, la paradoja es que ahora Argentina está tratando de buscar políticas más paliativas en términos sociales, de revertir las consecuencias de los modelos neoliberales, y bueno, no conozco bien cuál es la orientación política que va a llevar adelante la calle, pero bueno, da la sensación que es la derecha uruguaya, digamos, ¿no? Y en eso puede haber algún tipo de rispideces, tal vez. Sí,
comparto lo que estás enunciando y lo veo realmente una política muy riesgosa en el contexto regional, dada la vinculación histórica que hemos tenido siempre con Argentina, ¿no? Y también Claro, sí, yo creo. lo que podría aportar el consolidar un Mercosur que sea realmente puesto con énfasis en la parte productiva, en la generación de trabajo y en la integración regional. Yo creo que sí, además habría algunas industrias que podrían ser conjugadas con Uruguay. Uruguay es un país exportador, yo no sé cuál es la magnitud de su flota mercante y fluvial, pero por ejemplo Argentina tiene dos tareas fundamentales, o te diría tres tareas fundamentales en términos productivos. Una es la reconstrucción del sistema nacional de ferrocarriles y por lo tanto el impulso a una industria ferroviaria con capitales nacionales. Eso tiene un carácter multiplicador porque, digamos, porque te crea decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas, etcétera. Y Uruguay podría engancharse o participar en ese desarrollo. Y al mismo tiempo, otra de las irracionalidades de la Argentina fue la destrucción de la flota mercante y fluvial. El 90% de las exportaciones argentinas sale en barcos extranjeros. Y esto es una pérdida de cerca de 5.000 millones de dólares anuales, solo en fletes, como consecuencia de haber destruido la flota mercante y fluvial. Esa es otra área que hay que impulsar en Argentina, que tiene una tradición de producción en el sector naviero bastante importante. Le ha vendido barcos a Alemania, que no compra chatarra. Y una tercera línea de producción es la producción de energías renovables, este, sobre todo solar y eólica, porque te das cuenta que los paneles solares, además de no ser contaminantes, el costo de instalación, al menos en Argentina, que tiene tarifas muy altas en los últimos tiempos, el costo de instalación es equivalente a unos 10 meses de gas, electricidad. Este, pero lo pones y nunca más en tu vida volvés a pagar ni gas ni electricidad porque te, te permite calefacción, electricidad, eh, agua caliente y cocina, digamos. Y nunca más contaminás y nunca más pagas este tipo de servicios. Entonces, esas podrían ser algunas de las industrias con las cuales se podría hacer una colaboración de producción para la impulsar, porque es necesaria la reconversión energética en gran escala en el sector automotriz, con autos eléctricos, en el sector de las fábricas, en los edificios y en las viviendas. Toda esta producción de energía renovable, para los cuales Argentina y Uruguay tienen muy buenas condiciones, son los desafíos que tenemos, pero digo, estamos hablando de 3, 4 décadas que pasan rápidamente, digo, desde el 90 hasta acá pasaron 3 décadas, ¿no? Antes de eso, antes del tiempo ese que pasó, si no impulsás una reconversión tecnológica, estás condenando esto no es un problema de alarmismo barato. Tenés 11.000 científicos en el mundo que lo están anunciando, este astrofísico que había mencionado, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas, lo están anunciando desesperadamente, y acá hay una ignorancia total sobre esto porque tenés dos influencias de los dos países más importantes de América, que es Estados Unidos y Brasil en Sudamérica, que no solamente niegan el cambio climático, sino que están haciendo lo imposible por alimentar el calentamiento global. Esta es la situación en la cual tendrías que tener ciertas alianzas con otros países latinoamericanos, Argentina, Uruguay,
para el diseño de las alternativas, ¿no? Pero mirá que eso en el corto plazo no le sale muy fácil a estos gobiernos porque el supuesto acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ya se ve frenado y limitado a cero avance ante lo que dijo Angela Merkel, el no tener una política conservacionista y ambiental y de cuidado de la Amazonia hace que ese proyecto no prospere. Claro, claro, porque no saben, es que no solamente está perjudicando a Brasil, está perjudicando al planeta. Este me parece que es la diferencia, porque las cosas que haga el señor Bolsonaro van a impactar en Alemania y van a impactar en Rusia, por decirte. Fíjate que muchos países están en políticas de reforestación en gran escala. China, que por supuesto tiene todos los interrogantes del caso en su sistema político, está haciendo una reforestación de 1 millón de hectáreas por año, porque vos te acordás lo que se veía de China, esas ciudades donde iban con barbijos, no por no Sí, por el coronavirus, sino porque el nivel de contaminación era impresionante. Bueno, ya ha tenido que darse políticas para revertir eso. Y el tema es que el señor Bolsonaro puede estar condenando a la humanidad. Este es el nivel de riesgo que estamos pasando, ¿no? Digo, ojo, Argentina también, ¿eh? Lamentablemente, según la revista Nature, ¿viste? Una de las revistas científicas más reconocidas, y es el segundo país en el mundo, después de Brasil, que más ha deforestado por esta ambición de ampliar la frontera agrícola con la soja, y este está destruyendo los equilibrios ecológicos de una manera absolutamente dramática, ¿no? Lo que sucede es que yo creo, le diría, que me da la sensación que Uruguay hizo un camino inverso. Como no hubo una política neoliberal que quisiera tomar conciencia de la magnitud de las consecuencias que tiene, de alguna manera, bueno, el desgaste de ciertas políticas, etcétera. Pero si ahora la calle se inserta en la lógica de Estados Unidos e incentiva los modelos neoliberales, yo diría tardíamente, porque ya han fracasado en Occidente, me da la sensación que van a empezar a tener situaciones preocupantes de malestar, ¿no? totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Y sin entrar en el tema de la tierra, ¿qué hacemos con la tierra? En ¿En qué el- sentido? Y en el sentido de que históricamente ha habido una acción por parte del Estado de no cumplir en la entrega de tierras a pequeños productores, en fortalecer otras formas de producir, como por ejemplo la agricultura familiar, que sería una Claro, alternativa importante de generación de trabajo y por otro lado de generar alimentos sanos. claro, ahí hay que, en realidad, hay que pensar nuevas formas de organización social y del trabajo, porque no vas a frenar la robotización. Es decir, no puede ser como los ludistas, ¿viste? El movimiento de los ingleses que rompían las máquinas, Sí, etcétera. sí, No sí, vas a sí, sí. poder romperlas. Entonces, hay que encontrar nuevas formas de organización de los procesos de trabajo y al mismo tiempo nuevas formas de producción sociales, como por ejemplo, acá hay un proyecto que están haciendo, que están planteando los movimientos sociales que se llama Proyecto San Martín, que es el repoblamiento del campo a través de la creación de nuevas aldeas, digamos así, precisamente lo que vos estás diciendo, ¿no? De agricultura familiar, a través de cooperativas, agroecología, chacras mixtas de producción de ganado y agricultura, o producción agrícola, sin utilizar los contaminantes como el glifosato. El glifosato se ha demostrado que es cancerígeno. Y el tema es que los transgénicos cada vez van necesitando más glifosato, porque se hacen resistentes ellos mismos al glifosato. Entonces tenés que en Argentina, entre 1996 y el 2020,
o 2019, la utilización del glifosato incrementó en un 860%. Y entonces tenés contaminado el río Paraná, contaminadas las lagunas de la provincia de Buenos Aires, y contaminados los alimentos, porque lo que se puede demostrar es que el agua que absorben las zanahorias, te diría los tomates, es agua contaminada con glifosato. Entonces, tenés que hay una mayor incidencia de glifosato en sangre, cada vez más preocupante. Hay estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario que plantean la alarma sobre el efecto que esto está causando en cáncer en los chicos, nacimientos con malformaciones y cáncer en adultos, generados Y por el autismo, glifosato. y ¿Cómo? aumento de la tasa de autismo. Sí, sí, es terrorífico. Y además, en ciertas cosas o paradojas, como que en 2017 la FAO entregó 50 premios a nivel internacional, donde se demostraba, uno en la provincia de Buenos Aires, donde se demostraba que el maíz orgánico rinde solo un 6% menos que el transgénico, pero tiene un costo 73% menos, porque no tenés que comprar ni semillas ni agrotóxicos, y una ganancia 50% más. Así que habría que sacar cuentas, porque de pronto no solamente te están envenenando, sino que además te están estafando. Y el tema, porque quedas acogotado en la dependencia de semillas transgénicas. Entonces, esta agricultura familiar es toda una posibilidad. Y la otra es la disminución de la jornada laboral. Esto ya se hizo después de la crisis del 30. La crisis del 30, que fueron los 30 años de oro, desde el 45 al 70, que todos los economistas coinciden que fueron los de más alto y sostenido crecimiento económico, coincidió con una disminución de la jornada laboral de casi la mitad, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 80 horas de la posguerra hasta los años 70. Y nunca hubo un crecimiento mayor, porque el problema es que esto es inviable por el nivel, y acá voy cerrando, ya soy mucha letra. La clave de la crisis fue que en estos 40 años de globalización y de modelos neoliberales hubo un crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia, el desempleo, la precarización laboral. Esto que te decía de la Argentina pasó en muchas partes del mundo. Y al mismo tiempo, una concentración y polarización de la riqueza. Que el 20% tenga el 96% de los ingresos y el 80%, que son 6.500 o 6.700 millones, cuente solo con el 4%, no solo es injusto, es inviable para el 20%, que es un mercado excesivamente chico para la presencia de China en el mercado mundial, para el potencial de las nuevas tecnologías. Entonces hay que pensarlo todo de vuelta. ¿Y qué quieren hacer los neoliberales? Por eso es una locura la promoción de este personaje en el BID. Y quieren apagar esos fuegos echándole nafta, es decir, ajustes, mayores ajustes, baja de salarios reales, mayor precarización laboral, es decir, menor demanda y por lo tanto no salís de la crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Este es el esquema en el cual se producen, creo, las tensiones con los hermanos uruguayos, no con el gobierno de los hermanos uruguayos, digamos así. Bueno, Alcira, te agradecemos desde el otro lado del río tu aporte y en un tiempito volvemos a hablar de este y de otros temas. Un Me beso parece grandote y gracias por tu aporte. un gran Chao. beso a mis hermanos uruguayos, realmente gracias a vos. Ha sido un gusto. Hasta luego. Me Gracias. voy. Chao. Hasta luego.